¿Qué tal, amigos acuaristas? Excelente día, su servidor Héctor Canseco, con el gusto de saludarlos una vez más en una emisión de Acuarista Oaxaca. Las plantas acuáticas son los elementos decorativos más hermosos que podemos utilizar en el acuario de agua dulce. Estos organismos tienen coloraciones tan hermosas y texturas tan bonitas que son capaces de impresionar a cualquier espectador. Además de ser tan bellas, las plantas tienen varias ventajas. Por ejemplo, minimizan la aparición de las algas invasoras. Por otro lado, producen oxígeno y reducen los desechos presentes en el medio acuático. De igual manera, su presencia tiene que ver con el bienestar de los organismos y con un grado de salud mucho mayor que en aquellos acuarios que no poseen plantas. Bien, en este video vamos a construir un pequeño acuario de 20 litros utilizando plantas de requerimiento medio y vamos a utilizar el sustrato nutritivo que elaboramos en el video pasado sobre sustrato nutritivo. Las plantas acuáticas son organismos capaces de aprovechar la energía luminosa del sol para formar moléculas estructurales y energéticas. En este proceso denominado fotosíntesis, la maquinaria celular es capaz de fijar la energía luminosa proveniente del sol en distintos usos. Aparte de luz, las plantas requieren para su crecimiento y supervivencia una cantidad de nutrientes que varía de acuerdo al tipo de planta. Existen algunas plantas que se desarrollan flotando sin necesidad de una gran cantidad de nutrientes, mientras que otras tienen que estar enraizadas en el sustrato, aprovechando minerales y otros elementos más complejos. Bueno, amigos, como podemos ver, las plantas son una excelente opción de decoración para nuestro acuario de agua dulce, además de que su uso tiene algunas ventajas con respecto al desarrollo de nuestros peces. Primero, es un ambiente que, por ser un ambiente natural y estar ligado al ecosistema de los organismos de forma natural, impacta en el sistema nervioso de los peces, generando un grado de bienestar. Sabemos que el bienestar de nuestros peces, considerando el estado en el cual se sienten en nuestro acuario, es muy importante, ya que los acuarios que no producen este bienestar generan, por el contrario, estrés, el cual tiende a debilitar el sistema inmunológico. Entonces, en este sentido, las plantas están teniendo una función de fondo muy importante, que es mantener a nuestros organismos en un ambiente ideal. Bien, aparte de esto, son elementos de protección. Por ejemplo, cuando tenemos organismos como los poecílidos que tienden a reproducirse constantemente en el acuario, las plantas son sustratos y elementos en los cuales las crías pueden ocultarse. De igual manera, son elementos que promueven la reproducción de los peces, es decir, estimulan la parte reproductiva y son en muchos casos elementos en los cuales se puede desovar, es decir, protección de los nidos. De acuerdo a los requerimientos de luz y de nutrientes, las plantas se han clasificado básicamente en tres grupos: aquellas de bajo, aquellas de medio y aquellas de alto requerimiento. En este caso nos enfocaremos a las plantas de requerimiento medio de nutriente y luz, las cuales pueden desarrollarse con una iluminación de alrededor de 20 a 40 lúmenes de luz fría de 6500 Kelvin de temperatura. De igual manera, cabe mencionar que estas plantas requieren de un sustrato nutritivo rico en minerales que cubra sus requerimientos y garantice su desarrollo. Bien, amigos, como podemos ver, son muchas las ventajas que tienen las plantas y debemos tenerlas en nuestro acuario de agua dulce con peces que sean compatibles. Por ejemplo, las carpas son organismos que pocas veces llegan a ser compatibles con plantas en un acuario. Y bien, ¿cuáles son las necesidades de nuestras plantas? Pues principalmente, en cuanto al acuario se refiere, necesitamos tener filtración y oxigenación, sobre todo si queremos tener una buena cantidad de peces. Muchas veces en el acuario o en algunos lugares he escuchado
sobre las plantas oxigenadoras. Y estas plantas a veces nos las venden en sustitución de un filtro. Cabe aclarar que esto difícilmente puede ser llevado a cabo a menos que tengamos un estanque o un espacio muy grande que se oxigene de manera natural. ¿Por qué? Porque bueno, si bien la planta nos está ayudando a producir oxígeno en el día, en la noche, en la fase oscura de la fotosíntesis, consume el oxígeno. Y si nosotros tenemos una gran cantidad de plantas, vamos a tener una gran cantidad de consumo de oxígeno, lo cual puede ser una competencia con los peces y resultar en algo desfavorable. Entonces, yo en lo personal, en Acuarista Oaxaca, recomendamos el uso de los sistemas automáticos, ya que contamos con ellos y queremos que nuestros peces estén seguros al 100%. Las plantas de requerimiento medio incrementan su crecimiento en presencia de dióxido de carbono. Sin embargo, cabe mencionar que este nutriente no es totalmente limitante para su desarrollo, por lo cual en este caso únicamente aditamos potasio como abono líquido semanal. Este mineral forma parte de los macronutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas acuáticas, al igual que el nitrógeno y el fósforo, elementos que son aportados en este caso por los desechos que son producidos por los peces. Para el desarrollo de nuestro proyecto vamos a utilizar sustrato nutritivo casero, el cual elaboramos en un video tutorial anteriormente. Este sustrato se caracteriza por estar elaborado a base de laterita o arcilla roja y otros ingredientes como humus de lombriz, tierra negra, fibra de coco y otros elementos que aportan nutrientes para las plantas de requerimiento medio y alto. Los materiales que utilizaremos para elaborar nuestro plantado son los siguientes. Amigos, cabe mencionar que aunque nosotros no estamos aditando directamente en nuestro acuario los elementos que mencionamos como son nitrógeno y fósforo, es decir, únicamente estamos aditando potasio, estos elementos nutritivos son aportados por los peces y en parte por el sustrato nutritivo, pero en mayor grado por los peces, y es este aporte de desechos nitrogenados y fosforados por parte de los peces lo que va a hacer que nuestras plantas se desarrollen al 100%. Por otro lado, hay que mencionar que también hay un aporte natural de dióxido de carbono por parte de los peces, ya que es uno de los elementos de excreción de los organismos acuáticos. Y bueno, vamos a mencionar las plantas acuáticas que vamos a utilizar. Estamos hablando de la planta corimbosa en su variedad Red Compact. Estamos hablando de la planta Lubigia repens, así como de una tapizante muy hermosa en forma de trébol muy pequeñito que se llama Hidrocotil tripartito. En primer lugar, debemos instalar el sustrato nutritivo con el acuario vacío. Para esto lo colocamos y acomodamos y posteriormente remojamos con ayuda de un aspersor o bien con la mano hasta que casi se formen charcos, es decir, una vez que se encuentre totalmente húmedo. En este momento vamos a darle 20 minutos para que repose y absorba el agua totalmente y posteriormente lo sellamos con arena. Esta arena le brindará estabilidad. Finalmente lo llenamos con ayuda de una bolsa en el fondo para evitar que se revolotee y ensucie el agua. Recordemos que es un material arcilloso e inestable. Una vez que hemos agregado el agua, sembramos las plantitas. Podemos plantar en nuestro jardín las especies acuáticas con que contamos, utilizando unas pinzas para acuarios plantados, algún otro tipo de pinzas parecidas, o bien podemos utilizar también las manos, no hay ningún problema. Bueno, lo que debemos verificar al hacer el plantado es primero que la dirección de los tallos de las plantas sea correcto, es decir, que el sentido del crecimiento sea hacia arriba y esa sea la dirección en la que la plantemos, ya que si la plantamos al revés no va a crecer la planta o va a tener un crecimiento deficiente. Y también debemos considerar las áreas en las cuales nosotros previamente ya determinamos que va a ser destinada para cierta especie.
En este caso, nuestro diseño es muy simple, es un diseño muy sencillo de elaborar. Estamos utilizando un horizonte rocoso, el cual nos va a proporcionar profundidad en nuestro plantado. Estamos utilizando dos arbustos, uno de cada extremo del plantado, lo cual contrasta con el horizonte rocoso, generando una mayor profundidad. Y al frente del acuario vamos a sembrar una planta tapizante que es la tripartito, la cual pues va a crecer en el fondo del acuario, permitiendo un espacio para que los organismos puedan nadar. El mantenimiento de nuestro jardín acuático debe efectuarse semanalmente. En este proceso debemos sifonear la arena y las plantas, renovando al menos un 50% del volumen total. De igual manera, debemos retirar los excesos de residuos como algas de los vidrios utilizando una fibra suave y que no raye. Podemos retirar estos materiales y posteriormente enjuagar nuestras fibras, evitando que se dispersen dentro del acuario. Finalmente procedemos a enjuagar la esponja de nuestro filtro, que en este caso corresponde a una cabeza de poder pequeña, pero bastante eficiente. Bueno amigos, debemos considerar que la coloración y forma de las plantas acuáticas va a cambiar de acuerdo a las condiciones de luz y nutrientes en que se encuentren. Básicamente, entre más luz y más nutrientes tengan las plantas acuáticas de medio y alto requerimiento, mayor va a ser su coloración rojiza y colores contrastantes. Y por el contrario, si tenemos poca luz y nutrientes, vamos a tender a tonalidades verdosas. En relación con el proceso de dispersión de tallos en nuestro acuario, debemos considerar cortar los tallos casi al ras para lograr la renovación total del tallo y que nuestro arbusto gradualmente se vuelva uniforme. Es posible que nosotros hayamos adquirido plantas en estado emergido, o es posible que nuestras plantas hayan estado en estado de alto requerimiento con CO2, es decir, muy rojizas. Sin embargo, con este proceso de poda y replante vamos a ir cambiando la tonalidad a una tonalidad uniforme. Es importante, por supuesto, que las condiciones en las que mantengamos nuestro acuario sean constantes para lograr una coloración y formas similares y un arbusto uniforme. En el caso de las plantas arbustivas, debemos evitar el crecimiento excesivo de los tallos. Estas plantas no deben alcanzar la superficie de la pecera, ya que tapan la luz de los otros tallos, generando un crecimiento irregular. Lo ideal es podar periódicamente los tallos de nuestros arbustos cuando estos han alcanzado 3/4 partes de la altura total de nuestra pecera, y posteriormente debemos utilizarlos para la resiembra en el área determinada para cada planta. Por medio de este proceso de resiembra vamos a lograr un aspecto muy tupido de nuestros arbustos, lo cual nos va a brindar gradualmente un aspecto cada vez más tridimensional. Bueno amigos, en cuanto a la aparición de algas, debo comentar que sí tuvimos algas de tipo filamentosa y punto verde, sobre todo al inicio, en la primera y segunda semana del acuario, y la forma de controlarlas fue utilizando peces plati, los cuales son un poco algívoros, y también caracoles manzana. De igual manera, los recambios funcionaron mucho, los cuales se efectuaron no al 50%, sino a un 75-80% del volumen de nuestra pecera. Bueno, las algas son algo normal, no deben asustarnos. Debemos retirarlas semanalmente en los mantenimientos. En el caso de la que se encuentra en el vidrio, debemos retirarla con una esponja y enjuagar la esponja afuera del acuario para evitar su dispersión. Y también debemos considerar que gradualmente, conforme nuestra planta se disperse, el alga va a disminuir, ya que va a disminuir el nutriente con el que cuenta. Otro factor de aparición de alga puede ser una excesiva adición de potasio o una cantidad excesiva de peces, lo cual representa indirectamente nitrógeno y fósforo muy elevados. Bueno, en el caso en el que no se puede equilibrar el alga utilizando estas estrategias,
es necesario emplear técnicas un poquito más fuertes como el agua oxigenada. Por ahí tenemos un videito donde se discute un poco la técnica, y es necesario utilizar también antialgas. Gradualmente, a través del mantenimiento semanal, nuestro jardín va tomando forma y adquiriendo la belleza natural que solo los acuarios plantados nos pueden brindar. Mientras que al inicio del proyecto esperamos una semana para poder agregar los primeros peces ejemplares de platirrojo, ahora después de un mes de desarrollo, agregamos más peces esperando que esto ayude al crecimiento de nuestro plantado. En este contexto debemos buscar mantener un equilibrio entre la cantidad de peces y las plantas que tengamos en nuestro acuario. Bueno amigos, y más por el momento, agradezco que hayan visto el video, espero que les haya gustado y sobre todo espero que hayan aprendido un poco más sobre los acuarios plantados y que se animen a construir un plantado de requerimientos medios.